es sumergirnos, es meternos de lleno en la presencia del Señor. Y cuando nosotros hablamos de sumergirnos, hay una palabra en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel era el profeta actuado. Todos los profetas que Dios llamó tenían diferentes propósitos y era llevar el mensaje y la palabra que el Señor tenía para ese tiempo, especialmente al pueblo, a los reyes. Pero el profeta Ezequiel era un profeta que Dios lo llamó a dar un mensaje al pueblo por medio de la actuación. El profeta actuaba todas las profecías que Dios le enviaba. Y en el último capítulo, uno de los últimos capítulos de Ezequiel 47, está Ezequiel y el Señor le da una palabra. Y el Señor lo lleva al templo, y en la puerta del templo, en el atrio, empiezan a ver un río que está saliendo del atrio de ese templo. Y Ezequiel 47:9 dice: por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Y mientras el profeta iba caminando, iba avanzando, primero el agua le llegaba a los tobillos. Y muchos de nosotros hemos permanecido o caminado en el agua a los tobillos, con respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo, con respecto a nuestra relación con Dios, con respecto a nuestra vida cristiana. Hemos sido de aquellos que nos metemos solamente hasta los tobillos en las cuestiones del Señor. Pero el profeta sigue caminando guiado por el Señor, y llega en un momento en que el río le da a las rodillas y va avanzando, y son aquellos cristianos que se involucran en la vida cristiana una parte, pero otra parte de sus vidas, otras áreas de sus vidas, es cuando le dicen al Señor: Señor, hasta aquí. Yo me meto contigo, pero tú no toques esta área de mi vida. Tú no toques mi área emocional, Señor, tú no toques mi área financiera. Son aquellos que están sumergidos hasta la rodilla. Pero el profeta Ezequiel sigue caminando, sigue avanzando, y llega un momento en que el agua le da a los lomos. Y son esos cristianos que están mitad en la iglesia, espiritualmente comprometidos, pero todavía la mitad de su vida está fuera de los planes y propósitos del Señor, porque tal vez tenemos otras prioridades, porque tal vez tenemos otros sueños, otros planes, otros propósitos que no nos permiten estar sumergidos completamente en las aguas, en los ríos del Señor para nuestra vida. Pero el Señor hoy, en el año 23 del mes de enero, del día 4, nos hace la invitación este año de sumergirnos en la presencia del Señor. Para todo lo que tú quieras hacer en tu vida, en cualquier área, tú necesitas sumergirte en la presencia del Señor. ¿Y para qué sumergirnos en este 2023? ¿Cómo me puedo sumergir yo, pastora, con el Señor? ¿Qué tengo que hacer? Muchos se preguntan: yo quisiera tener más intimidad con el Señor, más comunión con Dios. Pastora, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que debemos hacer es orar. La palabra dice que nosotros deberíamos orar sin cesar. ¿Y por qué en la palabra se habla tanto de la oración? ¿Sabe por qué, amado? Porque la oración es algo difícil, es algo complicado, es una disciplina que requiere determinación, que requiere constancia, que requiere sacrificio. Amén. La oración es algo que nos cuesta, amados. Es algo que es difícil. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orar mientras yo voy aquí a hablar con mi Padre. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos se quedaron dormidos. ¿Por qué la palabra insiste tanto en que nosotros deberíamos tomar la determinación y la disciplina de orar? Porque es necesario que para todo hombre y mujer cristiana la oración sea parte vital de su vida.
parte fundamental de su vida, no solamente si estás soltero, aún más cuando estás casado, aún más cuando tienes un noviazgo en el Señor. Es fundamental la oración para tener una relación saludable, una relación sólida, una relación con propósito, una relación a futuro que se sostenga, que se afirme y que el Señor pueda bendecir, amados. Mateo 6:6 dice con respecto a por qué o cómo debemos sumergirnos: mas tú cuando ores, primero entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hay varias cosas, hay 4 cosas que dice este versículo de Mateo 6:6 que nosotros debemos comenzar a hacer este 2023. ¿Usted quiere tener un año bendecido y exitoso, iglesia? Entonces comience entrando en su cuarto. Entre en su cuarto y cierre la puerta. Busque esa intimidad, esa privacidad, ese tiempo en el secreto con el Señor. Y cuando ores a tu Padre en el secreto, tu Padre que ve en lo secreto, me encanta esta frase, y tu Padre que ve en el secreto, ¿sabe qué pasa? Que nuestro Padre, que Dios sí ve lo que otras personas no pueden ver. Dios ve lo que tú haces, lo que tú piensas cuando nadie te ve, amado. Cuando tú estás en tu casa, cuando estás en tu apartamento, cuando estás en la soledad, es cuando tú realmente eres el que eres. Amén. Nosotros cuando estamos con más personas, muchas veces no somos lo que realmente somos, pero el Señor que ve en el secreto donde nadie más ve, el Señor te recompensará en público de todo lo que tú hiciste en el secreto, donde solamente estaban Él y tú. Todos a veces deseamos buscar como esa recompensa pública, ¿no? Como esa palmadita en la espalda, pero el Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conoce cuando estás agotado y ni siquiera tienes fuerzas para orar, pero con lo poco que tienes de fuerza vas al secreto, cierras tu habitación y ni siquiera eres capaz de orar porque no tienes fuerza, porque no sabes qué decir. Y ese suspiro, ese clamor, esas lágrimas, tal vez no las conozca nadie, pero ¿sabes quién sí las conoce? ¿Sabes quién sí conoce tu fragancia cuando estás afligido, cuando estás afligida, cuando estás atribulado? El Señor, cuando estás en el secreto, Él puede ver tu corazón y Él recompensará todo, absolutamente todo lo que tú has hecho para Él y por Él, amado, en público. Porque Dios es un Padre y es un Padre fiel. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sumergimos en la presencia del Señor? Nosotros nos sumergimos para adorar. Nosotros nos sumergimos porque a través de la adoración, porque a través de la oración, nosotros podemos acercarnos al Padre, como cuando lo estábamos haciendo ahorita. Yo creo fielmente que una vida sin oración, sin adoración, es una vida estéril. Usted creo que lo ha probado, al igual que yo, muchas veces cuando por diferentes circunstancias dejamos de orar o se nos pasa a veces los días y no adoramos. Usted empieza a sentirse seco, empieza a sentirse estéril, empieza a sentirse cansado. Pero a través de sumergirnos en la presencia del Señor podemos adorar, podemos orar, podemos acercarnos a Él, podemos fortalecer nuestra esperanza, podemos fortalecer nuestra fe, podemos conocer sus planes. Y por medio de sumergirnos también podemos conocer el propósito de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros conocemos el propósito de Dios? Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, es cuando nosotros sabemos quiénes somos en el Señor. Hace algún tiempo estaba hablando con una chica y me sentía tan identificada porque
cuando nosotros no conocemos nuestra identidad, nosotros somos lo que la gente dice que somos. Porque cuando tú no conoces tu identidad, tú eres lo que piensa tu novio, tú eres lo que piensan tus amigos, tú eres lo que piensan, pero ¿sabes una cosa? El único que realmente te conoce y sabe quién eres es el Señor. Él sí sabe quién eres. Y cuando tú tienes tu identidad firme en el Señor, tú sabes en el año que comienza para dónde vas y por qué estás aquí. Cuando nosotros tenemos una visión clara, una visión concreta, una visión real de quiénes somos en el Señor, nosotros no perdemos un año cogiendo diferentes caminos. Nosotros cogemos un solo camino que nos lleva a ese propósito que Dios planeó para nuestra vida. Yo duré 30 años de mi vida perdiendo el tiempo. Yo duré 30 años de mi vida perdidos, porque cuando tú no sabes quién eres, tú piensas que el propósito de tu vida es tener un apartamento, tener un carro bonito, tener una especialización, una maestría, pero ¿sabes una cosa? Cuando tú llegues a la presencia del Señor, Dios no te va a decir, Claudia, cuéntame, ¿casa o apartamento? ¿Dónde vivías? ¿En qué barrio vivías, Claudia? Bueno, ¿y qué carro tenías? ¿Tenías camioneta? ¿Tenías un carro pequeño? ¿Qué marca era tu carro? ¿Dónde vivías? A Dios no le importa qué carro tienes, dónde vives, qué profesión tienes, porque eso no es lo que te define. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él nos va a preguntar, ¿a cuántas personas les hablaste de mí? ¿A cuántas personas trajiste contigo? ¿A cuántas personas les predicaste, les hablaste, les dijiste todo lo que iba a pasar? Y nosotros debemos conocer el propósito de nuestra vida a través de nuestra identidad, amados. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres tu profesión? ¿Tú eres cuánto ganas? ¿Tú, si no tienes una profesión, entonces te sientes menos de los demás? Tú no eres ni tu profesión, ni eres cuánto ganas, ni eres dónde vives, ni vales lo que tienes. Tú vales por quién eres en el Señor. Y tu identidad y lo que tú realmente vales y eres, lo dice el Señor acerca de tu vida. Por eso nosotros debemos aprender a abrazar nuestra identidad y tenerla muy clara durante toda nuestra vida. Le digo una cosa, a pesar de que yo soy una hija de Dios, amada, redimida, libertada, muchas veces se me olvida quién soy en el Señor. Por comentarios, por críticas, por señalamientos. Digo, Dios mío, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy lo que ellos dicen? ¿Yo soy lo que ellos comentan? ¿Yo soy lo que ellos escriben? ¿O yo soy lo que tú dices que yo soy? Y cuando tú aprendes a abrazar tu identidad, a amar tu identidad, a creer tu identidad, a vivir tu identidad, a ti lo que diga la gente no te importa. A ti te importa lo que diga Dios de ti. Juan 1:21 nos narra un personaje que a mí me apasiona, un personaje que a mí me fascina, y es Juan Bautista. Juan Bautista fue el profeta más grande del Nuevo Testamento. Y Juan Bautista fue escogido, fue apartado por el Señor con un propósito grande. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y yo te pregunto hoy, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices de ti? Lo que dijo tu papá, lo que dijo tu mamá, lo que dijo la gente. ¿Qué dices tú de ti mismo? Y él respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y sabes, nosotros deberíamos abrazar esa identidad de aquellos que están en este tiempo, en este año, en este siglo. Somos también como Juan Bautista,
esa voz que clama en el desierto, esa voz que fue preparada, que está siendo preparada, que fue apartada, predestinada, escogida para decirle hoy a las personas: yo soy la voz que clama en el desierto y dice: prepárense porque el Señor viene pronto. Pero ¿saben cuál es el propósito del sistema de este tiempo, del príncipe de este mundo? Que estemos tan ocupados, que estemos tan distraídos en cosas que no son relevantes, que olvidemos esa voz, que somos esa voz que clama en el desierto, que dice: preparad el camino, enderezar las sendas torcidas, porque el Señor viene pronto. Amén. Estamos tan distraídos, estamos tan ocupados, estamos tan sumergidos en el sistema de este mundo, que se nos olvida que debemos proclamar, que debemos decir, que debemos anunciar un mensaje. Así como Juan Bautista lo entendió. Él dijo: yo soy la voz. Y tú eres la voz de este tiempo para anunciar lo que viene, para anunciar que el Señor, un día, en un abrir y cerrar de ojos, el día del Señor viene. La palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros queremos ser apercibidos. Nosotros queremos entender la urgencia de estar alertas, de estar preparados. Había dos grupos, uno de unas vírgenes insensatas y había 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes sabias, 5 vírgenes que estaban alistando el aceite para tener la lámpara encendida cuando llegara su esposo. Y las que estaban distraídas tenían la lámpara apagada, no tenían aceite. Y cuando llegó el amado, le dijeron a las 5 que estaban apercibidas, que tenían el aceite, que tenían la lámpara: ¿ustedes nos pueden regalar aceite, por favor, para nuestras lámparas? Y ellas le dijeron: no, no podemos, vayan y compren. Y mientras fueron a comprar el aceite para sus lámparas, la puerta se cerró. Y cuando fueron a golpear esa puerta que ya estaba cerrada, el Señor les dijo: no las conozco. ¿Quiénes son ustedes? No las conozco. Por eso nosotros, como la iglesia, como el remanente, como la novia, tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Tenemos que estar con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestra alma encendida para el Señor. Amén. Para vivir en el propósito, nosotros necesitamos saber que fuimos llamados por el Señor a ser heraldos. Heraldos son aquellos que son mensajeros de buenas noticias. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú eres un mensajero. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes ser muy lindo, un cristiano muy bueno, una cristiana hermosa, pero si no eres un heraldo y un mensajero, estás errando en el blanco. Errar en el blanco quiere decir que estás pecando, porque si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te será contado como pecado. Entonces nosotros somos los heraldos de este tiempo. Somos aquellos que debemos, no es que si queremos, no es que si quieres, no es que hoy sí quiero y mañana no, es que tú debes aprovechar la oportunidad que Dios te da cada día para hablarle a la persona que Dios te ponga en tu vida, cada día, en tu trabajo, en el Transmilenio, en la tienda, en la droguería. Amén. ¿Usted lo ha hecho? Le pregunto, ¿usted lo hace? Pues este 2023 usted va a ser un heraldo, un hombre y una mujer apasionada por el Señor, sumergida en la presencia del Señor, con esa identidad fuerte para saber que usted tiene un propósito. Y el propósito no es material, es un propósito espiritual. Amén. Ese propósito de ser un heraldo trae a nuestra vida varias cosas. Primero, madurez espiritual.
Nosotros no podemos ser una iglesia inmadura, llena de bebés que solamente quieren tomar leche y que solamente quieren chupar dedo. Nosotros necesitamos comenzar a ser una iglesia madura, una iglesia comprometida, una iglesia apasionada, una iglesia que conoce y sabe el tiempo que está viviendo. La iglesia, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos hace una exhortación a esa iglesia, a ese pueblo, y les dice: ustedes, ya debiendo ser maestros, muchos de ustedes están todavía bebiendo vianda, bebiendo leche, cuando ustedes ya deberían ser maestros de la palabra. Y hoy el Señor nos hace ese llamado de atención, nos exhorta con amor y nos dice: yo necesito que usted entienda que usted ya no es un bebé, que usted entienda que usted tiene la responsabilidad de crecer en su vida espiritual, que usted no puede estar toda la vida tomando tetero cuando usted ya sabe tomar la cuchara y comer solo, cuando usted ya puede coger un cuchillo y un tenedor y comer carne. Usted tiene que tener la responsabilidad de crecer en su vida espiritual, de hacer sus devocionales sin que nadie le diga: oiga, ya oró papito, oiga, y hoy no va a orar. Ustedes, amados, ya tienen la responsabilidad de crecer y tomar ese cargo que Dios les ha dado de ser heraldos para el Señor. Amén. Y saben una cosa, a uno no le gusta que le digan estas cosas. Uno quisiera como recibir esos mensajes que le dicen: mira, tú puedes, ay, hoy te va a ir súper bien en este año y todo te va a salir bien. Pero con el Señor el evangelio no se trata de esto. Pablo escribía: para mí el vivir es Cristo y el morir. El vivir es Cristo para ti, amado y amada. En este año, en tu vida, el vivir es Cristo. El desafío para este 2023 es que nosotros nos podamos sumergir en la presencia del Señor, para que a través de esa intimidad, para que a través de esa comunión, para que a través de esa relación nosotros podamos encontrar nuestra identidad y nuestro propósito, para poder ser hombres y mujeres maduros, que podemos dar fruto para la gloria de Dios, amado. El fruto que nosotros damos para la gloria de Dios no solamente es tener el carácter de Cristo en nuestra vida, sino también que nosotros, hombres y mujeres restaurados, nuevas criaturas, podamos hacer discípulos, podamos contarle a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida, que también podamos contarles lo que viene, que es que el Señor va a venir por su iglesia en el rapto, que nosotros podamos sumergirnos y vivir una vida completamente apasionada por el Señor, para que a través de nuestra vida muchos puedan llegar a conocer a Cristo antes de que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros anhelamos un año nuevo, ¿cierto? ¿Cuántos anhelan un año nuevo? El año nunca va a ser nuevo. El año 22, 23, 24 es el mismo. ¿Sabe quién es el que debe ser nuevo? Usted y yo. Los que deben renovar su entendimiento para poder hacer cambios radicales en su vida son ustedes y yo. Hasta que nosotros no tomemos la determinación de hacer cambios radicales en nuestra vida que trasciendan a una generación, este año va a ser igual al año pasado. Pero si usted hoy toma la determinación de hacer cambios radicales en su vida con respecto a su identidad y a su propósito, usted va a poder ver un fruto en su vida abundante. Usted va a poder encontrar esa plenitud que tal vez en este tiempo no ha encontrado todavía. Amén. ¿Cómo sucede todo esto, amados? Sumergiéndonos en la presencia del Señor. Todo lo que nosotros hacemos y somos es el reflejo de esa intimidad y esa relación que nosotros tenemos con el Padre. Cuando nosotros tenemos una relación que no es fácil, que se construye con el día, que se construye con el tiempo, que se construye con una decisión y una determinación, nosotros vamos a poder saber
que tenemos una identidad en el Señor y un propósito y un fruto para el Señor, amados. Me encanta ver el progreso de las personas que tienen un llamado en el Señor y veo la gran diferencia de aquellos que saben que tienen un llamado de Dios. Mi amor, ¿me ayudas con el piano, porfa? De aquellos que tienen un llamado en el Señor y aquellos que todavía no han descubierto ese llamado en el Señor. Hay una gran diferencia. Aquellos que tenemos un llamado en el Señor o que tienen un llamado definido en su vida, ellos ya están caminando hacia ese propósito y el cumplimiento de ese propósito. Por eso es tan importante que tú lo conozcas, que tú lo ejercites, que tú lo practiques, que tú lo construyas con el Señor, para que nosotros podamos disfrutar de ese propósito. Cuando tú encuentras tu propósito, cuando tú sabes quién eres, tú empiezas a disfrutar esa vida que Dios te dio. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando pasamos mucho tiempo desconectados de Dios, perdemos ese gozo, perdemos esa plenitud, comenzamos a llevar nuestras cargas nosotros solos, comenzamos a ver los gigantes más grandes de lo que son. Pero la palabra dice: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias para siempre en tu presencia. Cuando tú encuentras ese propósito en el Señor y empiezas a caminar en Él, empiezas a evangelizar, empiezas a discipular, empiezas a interceder, empiezas a vivir para servir a los demás. Cuando ya no se trata de ti, sino que se trata de hacer algo por los demás, ahí es cuando tú empiezas a sentir el verdadero gozo. Eso que nada más te da felicidad. Hay cosas que a ti te hacen felices, claro, me imagino que estar con tu esposa, viajar, comer cosas ricas, eso te da una felicidad temporal. Pero cuando tú haces la voluntad del Padre, cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, hay una plenitud y un gozo que no se puede decir con palabras, porque es inexplicable. Es un gozo que solamente puede dar hacer la voluntad y el propósito de Dios. Cuando tú evangelizas a alguien en la calle, cuando tú oras por alguien, cuando tú aconsejas a alguien, cuando tú enseñas, cuando tú predicas, cuando Dios permite que tu vida pueda ser un instrumento para otros, hay una plenitud tan grande que no te la puede quitar nada ni nadie. El anhelo del Señor es que nosotros podamos vivir, caminar, respirar en esa plenitud, en ese propósito, siempre tomados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer, amados. Tú puedes tener muchos planes, tú puedes querer muchas cosas, pero si Dios no va contigo, si tú no estás conectado o conectada con el Padre, todo lo que hagas va a fracasar. Pero este es un llamado, es una invitación, es una exhortación con amor que el Señor nos hace para que en este 2023 podamos sumergirnos en la presencia del Señor, caminar en su propósito, en plenitud, en gozo. ¿Para qué, pastora? ¿Para qué hacemos todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando tú algún día partas de este mundo a la presencia del Señor, tú hayas podido dejar un legado espiritual en una generación que viene, en una generación que se va a levantar con oposición, con ataques, con dificultad, con guerras, con rumores de guerras, aún más difícil de lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero es la esperanza de nuestro corazón que podamos dejar un legado espiritual en una generación
que pueda levantar a una siguiente generación de valientes, de guerreros, de Josués, de Caleb, de Gedeones, de Timoteos, de Pablos, de valientes, que cuando este mundo esté en completa oscuridad, peor de lo que está en este tiempo, pueda ser esa antorcha que se levanta en medio de la oscuridad diciendo: prepárense porque el Señor viene pronto. Prepárense y enciendan sus lámparas porque el Señor viene en breve. ¿Y sabe por qué la iglesia de Hechos era tan efectiva? Porque era tan poderosa, porque era tan apasionada, porque ellos creían que iban a ser la generación que iba a ver el regreso del Señor. Por eso daban su vida, por eso sacrificaban sus hijos, por eso morían en el circo romano, por amor al evangelio, amados. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy construyendo, caminando, dejando un legado espiritual en nuestros discípulos? ¿Cuántos de nosotros, si muriéramos esta noche, podríamos decir: Señor, gracias porque dejé un legado espiritual en mis hijos espirituales, en la iglesia, en mis discípulos? ¿Cuántos podemos decir que estamos pensando y anhelando dejar un legado espiritual, amados? ¿Saben por qué? Porque pensamos que tenemos la vida comprada, pero esta vida es tan corta, es tan pasajera, es tan frágil, que por estar pensando en las cosas de este mundo, dejamos las cosas eternas de lado, que es lo fundamental, que es lo más importante, amados. Y no es porque nosotros seamos muy competentes que nos escoge el Señor, no es porque usted sea el más santo, porque yo sea la mejor predicadora, porque hay miles mejores, más santos, más preparados. ¿Sabe por qué nos escogió el Señor? Para que nadie se robe su gloria, para que nadie diga: no, es que es un pilo, es que tiene un máster en teología y en no sé qué. Nada. Nos escogió de lo vil y menospreciado, a los más pecadores, a lo peorcito de lo peorcito, de lo vil y menospreciado. Segunda de Corintios 3:5 dice Pablo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia, su capacidad, sus dones, sus talentos vienen de parte de Dios para su vida, amados. Para que con sus dones, con sus talentos, con lo que Dios le dio, que es único, usted pueda llegar, levantar, discipular, evangelizar, compartir, ser esa voz, ese heraldo de este tiempo que está dejando un legado espiritual en esa generación que viene detrás de usted. Amén. El 2023, la iglesia y el Señor puso en nuestro corazón esta palabra, Maranata. Maranata, que quiere decir: vengo pronto. Y es un tema importante, relevante, necesario. Es un tema que nos confronta, es un tema que nos desafía, es un tema que nos mueve. Porque ustedes fueron los escogidos por Dios para llevar esas buenas nuevas de salvación a todos esos que todavía no le conocen, pero que usted piensa que va a haber otra persona que lo va a hacer. No, es que yo no, es que para eso están los pastores. No, es que para eso están los evangelistas. No. Para eso está usted, para eso está usted y para eso está usted. Amén. Esto es para todos. Esto es para todos, amados. Que cuando el Señor venga no lo encuentre dormido, que cuando el Señor venga lo encuentre sirviendo, que cuando el Señor venga lo encuentre predicando, lo encuentre adorando, lo encuentre glorificando su nombre, amados. Porque esta vida se pasa muy rápido. Porque esta vida es pasajera, es como la hierba que pasa, se seca. Pero aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que hemos
puesto nuestra fe en el Señor, aquellos que decidimos dar nuestra vida para el Señor, sabemos que por Él vale la pena todo. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida, a entregar nuestra vida por Él. Yo te invito a que este 2023 te metas en tu cabeza, en tu corazón y en tu espíritu: este año voy a sumergirme en la presencia del Señor, de tal manera que esté tan llena de Él, tan lleno de Él, que pueda glorificarlo con mi vida, con mis palabras, con mi testimonio, en todo lo que haga, y ser un heraldo, no el que anda con la Biblia debajo del brazo, el que con su vida predica más fuerte que con las palabras, que viene a la iglesia a aprender, a crecer, a sembrar, a madurar, no que viene a la iglesia a criticar, a murmurar y a destruir, ¿ok? Nosotros somos de los que venimos a crecer, a madurar y a dar fruto para la gloria de Dios, amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por un 2023 sumergidos en tu presencia, Señor. Yo te pido que tú quites todo lo que nos distrae, todo lo que nos desvía, Señor, de lo importante, de la visión, del propósito, de tu llamado, Señor. Quítalo, destrúyelo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, por una generación de heraldos, de portavoces, de esa voz que clama en el desierto. Prepárense porque el Señor viene, porque en un abrir y cerrar de ojos, nadie sabe el día ni la hora, el Señor viene por su iglesia, viene por su novia, viene por una novia ataviada, preparada, hermoseada, santificada, amados. Tú eres escogido por Dios con un propósito eterno, con un propósito tan grande que no merecemos, pero que por pura gracia, el Señor nos lo entrega para hacer luz en medio del desierto, para hacer luz en medio de la oscuridad. Y como Ezequiel, que primero se sumergió hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los lomos y después completamente, tu vida no siga siendo una vida mediocre espiritualmente, una vida de un bebé espiritual que es un viejo, sino que tú seas aquel que va creciendo, madurando y dando fruto para la gloria del Señor, amén. Dios está buscando una iglesia madura, una iglesia comprometida, una iglesia apasionada, una iglesia que lo ame como Él nos ama. Por eso hoy, Padre, te doy gracias. Pongo delante de ti, Señor, la iglesia Redención Usme. Pongo delante de ti la iglesia Redención Chile. Pongo delante de ti, Señor, la iglesia Redención Panamá. Pongo en tus manos toda obra de redención, de extensión de tu palabra, de tu evangelio, en México, en Argentina, Señor, en Chile, donde tú quieras, Señor, llevarnos. Nos sumergimos y disfrutamos de esa plenitud que hay en tu presencia, Señor. No hay nada como tú, nadie como tú, nada podrá llenarnos como tú, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y el honor en esta noche y todo el resto de años, Señor. Lo consagramos para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén, amados. Dios los bendiga.